¿Cómo usted ha observado el cambio de discurso de Javier Milei para acercarse a la extrema derecha a lo largo de la campaña electoral y cuáles son los posibles desafíos para el multilateralismo en su eventual política exterior? Bueno, muchas gracias. Yo soy José Briceño Ruiz, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por la pregunta. Bueno, hasta donde yo he hecho seguimiento de, digamos, la trayectoria de Milei hace unos 5 o 6 años atrás, su discurso liberal siempre fue en el ámbito de la economía. Allí fue un liberal, como él mismo se define, anarcocapitalista, que ha planteado siempre la reducción, si no eliminación del Estado, a través, por ejemplo, de medidas como eliminación del Banco Central, apoyo a la empresa privada, libre funcionamiento de los mercados y de los individuos como agentes económicos. Pero, digamos, la otra dimensión del liberalismo, ¿no? Los derechos individuales y sobre todo esta última, digamos, tendencia de las últimas décadas de derechos de inclusión de minorías sexuales, derechos de la mujer, en particular el derecho al aborto. Sobre esos temas Milei no opinaba mucho. Sobre esos temas no había mucho discurso de Milei. Él tenía un concepto del liberalismo como una ideología que permitía a los individuos desarrollar sus capacidades de acuerdo a sus principios, a sus ideas, y ahí terminaba. Y mi sensación, mi percepción, es que ha habido un giro en los últimos, quizás en el último año, a un Milei que en ese aspecto del pensamiento liberal se aleja de ese pensamiento liberal. Por ejemplo, hoy día Milei tiene una posición claramente contraria al derecho al aborto, que ya ha sido consolidado en la legislación argentina. Ahí creo que hay, digamos, un retroceso con lo que es la narrativa liberal. Y sobre el tema de los derechos humanos, aunque no se ha manifestado propiamente él, su vicepresidenta, su candidata a vicepresidenta, ha hecho declaraciones que cuestionan, digamos, la narrativa hegemónica, dominante en Argentina después de la dictadura, de considerar a los gobiernos militares del 76 hasta el 82 como violadores de derechos humanos que merecían ser sometidos a juicios y castigados, ¿no? En Argentina, como en otros países que sufrieron ese tipo de dictadura, está la llamada teoría de los dos demonios, que así como habían gobiernos militares que, digamos, violentaron los derechos humanos, lo hicieron en reacción a grupos guerrilleros urbanos que también violaban los derechos humanos. Y ese es un poco el argumento de la vicepresidenta. Eso también se aleja mucho del liberalismo. Para el liberalismo, la defensa de los derechos humanos es una cuestión de principios. Y el castigo a quienes, digamos, violentan esos derechos humanos incluso se ha convertido en norma internacional, y por eso hay hasta un tribunal internacional, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha habido un cambio en la narrativa de Milei para tratar de acercarse a esa extrema derecha, y por eso yo siento que es muy libertario en lo económico, no lo es tanto en lo político, o por lo menos ha sufrido un giro en los últimos años en ese sentido. Esa es mi percepción. ¿Cómo va a influir un posible triunfo suyo en el multilateralismo? De nuevo, es una cuestión de percepción. De repente, un colega argentino que vive allá, que está en su país, tendría una visión distinta a la que puedo tener yo estando fuera. Además, estoy en México, del otro lado del continente. Pero bueno, del seguimiento que yo hago de la política argentina y de Milei como candidato y como dirigente político, en primer lugar, no se le ve mucho interés en temas internacionales. Ha dicho cosas que reflejan de nuevo ese giro conservador que quiere dar ahora a su supuesto enfoque libertario, que es, por ejemplo, privilegiar una relación con Estados Unidos y con Israel, poniendo al margen la relación con China. Algo parecido quiso hacer Bolsonaro en Brasil y sabemos qué sucedió. Los hechos terminaron diciéndole a Bolsonaro que China era muy importante por los negocios. Entonces, desde el punto de vista, quizás, no sé, ético para Milei, China puede ser un país comunista, pero acuérdense que es crítico, ha llegado a describir al socialismo como basura de la historia, etcétera, etcétera. Entonces, China puede ser muy socialista, yo no sé si lo es, en una economía muy poco socialista China, puede estar dirigida por el Partido Comunista, pero en términos de negocios es un aliado muy importante. Entonces yo creo que ahí va a haber un choque con la realidad, si efectivamente Milei llega a ser presidente, porque entonces no me imagino a quién van a vender los productores de soya ese producto si no es a China. Ni en Estados Unidos ni en Europa se consumen los niveles de soya que se consume en China. Con América Latina y sobre todo con los vecinos, con el Mercosur, yo veo el tema mucho más complejo.
Ha habido declaraciones de Milei en las que claramente señala que no le interesa el Mercosur porque es una unión aduanera que no funciona y que hay que integrarse al mundo de forma unilateral. Eso lo ha reiterado varias veces. Entonces, mi visión es que un gobierno de Milei va a ser muy negativo para el Mercosur como bloque. Sin embargo, creo que la relación con Brasil para Argentina es tan importante desde el punto de vista económico y estratégico que la va a tratar de mantener. De nuevo, como va a suceder quizás con China, pero lo va a hacer más desde una vía bilateral, desde un canal bilateral, que desde el Mercosur. No lo siento comprometido con la integración del Mercosur y en consecuencia posiblemente hay que ver qué va a decidir en temas como si el regreso a la UNASUR que anunció Fernández este año o si definitivamente Argentina ingresa a los BRICS como fue invitado. Entonces hay muchas preguntas allí, no están claras, pero las señales hasta ahora del candidato, una cosa es ser candidato, otra cosa es ser presidente, las señales del candidato es que pareciera no interesar ni el Mercosur, ni la UNASUR, ni la CELAC, ni los BRICS, sino ir en una alianza occidental con Estados Unidos. Israel es una cuestión simbólica allí, eso también lo hacía Bolsonaro, por cierto, y sí una radical reforma en lo económico.